tema del centralismo depende cómo lo veamos, porque si nosotros vemos de conjunto lo que es la reforma constitucional y la reforma legal, muchos de los procedimientos se centralizaron adicionales a los que ya estaban establecidos en la Constitución y en la ley. Teníamos un padrón electoral nacional, es una función que se cumplía desde el Instituto Federal Electoral, pero centralizadamente, y el padrón y sus derivados, la lista nominal particularmente, se usaban para elecciones federales y para elecciones locales. Solo tuvimos por ahí un preámbulo con el estado de Baja California, que tuvo en algún momento su propio padrón electoral, pero en general esa función siempre se cumplió de manera centralizada. Después, con la reforma del 2007, tuvimos un sistema centralizado de la administración de los tiempos en la radio y la televisión. La propia Constitución ha referido como autoridad única al IFE y ahora al INE para la administración de los tiempos en la radio y la televisión. Por consecuencia, todos los spots de partidos en el ámbito local y en el ámbito federal y los tiempos de las autoridades electorales siempre se manejaron desde el Instituto Federal Electoral y ahora desde el INE. Ahora lo que ha hecho la legislación es avanzar en ese proceso de centralización de procedimientos electorales. Está la fiscalización de manera muy señalada, pero también está el servicio civil de carrera, pero también está la casilla única en elecciones coincidentes. Así que desde mi punto de vista se avanzó en la centralización. Hay una discusión muy intensa entre lo que opinan algunos y otros respecto si eso es atentatorio o no al tema del federalismo. Hay quienes dijimos en un momento diferente que eso tenía implicaciones directas al federalismo, y hay otros quienes dicen que fortalece al esquema del federalismo. Creo que aquí cada quien tendrá su óptica específica. Yo lo único que sí puedo decir con claridad es que advierto que hay un avance en la centralización de procedimientos, está más que claro. También está más que claro que le falta muy poquito a la construcción del sistema electoral mexicano para tener totalmente construido al Instituto Nacional Electoral, pero como lo hemos mencionado en varios momentos, la evaluación de lo que ocurre en las elecciones del 15 y quizá en las del 18 indicarán con toda claridad si se avanza de manera total hacia el Instituto Nacional Electoral, es decir, si el traslado de los estándares de calidad de la organización de elecciones federales a las locales se concreta adecuadamente, pues el empujoncito que le falta a la construcción del INE, pues se lo van a dar. No veo que eso sea un asunto donde haya que abrir una bolita de cristal para saberlo. Si por el contrario existen problemáticas, vamos a ver, insisto, perdón que insista tanto en el tema de la fiscalización, pero el volumen de información que hay ahí evidentemente nos lleva a ir planteando situaciones que tendrán que ser resueltas en los próximos meses. Bien, ahora por lo que se refiere a bueno, todos los actos de autoridad, recuerde esto David, son susceptibles de ser impugnados, todos sin excepción. Cuando vino el procedimiento de revisión del cumplimiento de requisitos por parte de los aspirantes originalmente inscritos, hablo de los 3.462, tuvimos 4 juicios por residencia, o 3 juicios de protección a los derechos político-electorales de aspirantes que consideraron que el INE no había respetado sus derechos y los habíamos dejado indebidamente fuera del procedimiento de selección. Ese sí es un tema de apreciación y el tribunal dijo que sí. Por la vía de ampliación de derechos le concedió a las 3 personas que impugnaron el tema de la residencia. Recuerden que ahora la legislación dice que para poder ser consejero en los soples hay que ser o bien oriundo o bien residente y acreditar por lo menos 5 años de residencia en la entidad federativa que corresponde. Y siempre da para todo. No voy a dar nombres, pero sí una interpretación de un par de aspirantes que dijeron que hubo 3 aspirantes a los cuales dejamos fuera porque creímos que la forma en que acreditaron la residencia no fue la más idónea. Una persona dijo, yo vivo aquí y demuestro ampliamente mi residencia de los últimos 5 años porque me inscribí al padrón electoral en el 2009. Del 2009 a este momento son 5, ¿no? Entonces yo ya estoy viviendo aquí hace 5 años y por tanto yo demuestro con tu instrumento. A lo cual le contestamos que nosotros sabemos claramente que una persona se puede
vivir en Hidalgo, por decir algo. Voy a votar a Hidalgo, pues sí, pero vivo acá, pues acá trabajo, por decir algo, ¿no? O puedo, a la inversa, vivir en Pachuca y estar inscrito en el padrón electoral acá. Eso depende de las condiciones personales de cada quien, pero pareciera que la fórmula más idónea para acreditar la residencia, es lo que nosotros creíamos hasta ese momento, era bueno, yo lo sigo creyendo, aunque el tribunal haya dicho otra cosa. El tribunal dijo que no, que hay que adminicular diversos elementos en la trayectoria profesional de una persona que esté inscrita en el padrón electoral en esa entidad federativa, checar la fecha del registro, y dos, ver el lugar del desempeño de sus actividades profesionales. Entonces, si una persona ha sido director de servicios personales de la Universidad Metropolitana durante los últimos 5 años, pues ya con eso da como para que uno deba sobreentender que entonces esa la perdimos, santo igual. Luego después hubo otra persona que nos presentó una constancia de residencia de el 2005. Pues yo dije, bueno, 2005, pues estas cosas valen 6 meses, es lo que hemos sabido de parte de las autoridades que expiden. Igual, el tribunal dijo, es válido. Y luego ya por último, hubo una persona que entregó una constancia que decía que había estado viviendo en ese lugar los últimos 6 meses. El tribunal dijo también que con esa era suficiente y vamos para adelante, así que los 3 entraron al concurso, ni modo. De uno sé que no pasó el examen, de los otros 2 todavía no sé. Pero bueno, no, nombres no. Son datos personales y acuérdense que hay ley de protección de los datos personales. Ahora, en la etapa del ensayo, pues sí puede haber gente que se sienta, en la etapa del examen también hubo 4 juicios, si no me estoy equivocando, pero no han sido resueltos por el tribunal. Primero porque fueron presentados hasta el jueves en la noche. Pues ahí de entrada yo creo que los aspirantes acudieron tarde a la presentación del medio de impugnación. Pero hay algunos argumentos que sí son sui generis. Ejemplo, una de las es sustentada en una cuestión objetiva, como la que mencioné, pero si no, es que usted no ponga a Lupita Vallejo, porque fíjese que es de Morena. Bueno, no, quito lo de Morena, porque lo van a publicar luego mañana. Es del partido X, ¿no? Pues sí, pero pues, y luego, ¿cómo sé que es del partido X? Está en los cuadros dirigentes. Nosotros hicimos una revisión de la lista de los que pasaron a la etapa de examen, a ensayo, contra toda la base de registro que tenemos de los candidatos y los libros de registro de los partidos, y encontramos a alguno que nos había mentido y lo bajamos. Había pasado el examen, pero ese señor nos engañó y nos dijo, no nos engañó, simplemente no dijo en su currículum que había sido candidato en el proceso 2012. Entonces decidimos aplicarle la norma estrictamente y fue retirado. Entonces, solo una cosa así, en términos muy objetivos, podría servirnos para tomar una decisión, pero si no, yo sí quiero dejar bien claro un asunto. La designación de los consejeros electorales no es facultad de los partidos políticos, es facultad de los consejeros electorales del Consejo del INE. Aquí los partidos no van a tomar decisiones en la designación. Eso creo que debe quedar suficientemente claro. La valoración que hicimos es, primero, que la delegación es excepcional; 2, que no existen condiciones técnicas materiales en los soples para poder hacerse cargo de algunas actividades de fiscalización; 3, que no tenemos mucho margen y por tanto tenemos que avanzar en la conformación de un sistema centralizado. Luego, la nota a la que se refiere Paco Rubio, y rechazo categóricamente que Lorenzo Córdoba, como presidente del Instituto Nacional Electoral, esté cargando dados en favor de nadie. Eso es absolutamente falso. El consejero presidente no ha tenido ninguna otra participación que no tenga que ver con la participación que hemos tenido todos los consejeros en términos estrictamente normativos y logísticos. Los 11 definimos los lineamientos para el proceso de selección de los consejeros electorales, los 11 definimos la convocatoria específica, pero ninguno de los 11 intervenimos en la redacción del ensayo. Y por otra parte, las personas no están identificadas por sus nombres, están identificadas por folios. Pues ¿cómo podrían saber que una gente es amiga de Lorenzo Córdoba si solo se identifica con un número de folio? ¿O cómo pueden saber si es amiga de otro de los consejeros electorales?
Así que yo rechazo categóricamente esta cuestión. Me parece que la redacción de esa nota más bien tiene que ver con un contexto y con una coyuntura diferente, donde hay ciertas coincidencias. Serían las declaraciones del diputado, ¿no? No la redacción de la nota, las declaraciones del boletín de Carlos Reyes Gámez. Por eso, para mí eso es absolutamente falso, tendencioso. No puedo aceptar que se acuse a ningún consejero electoral de que está interviniendo en el procedimiento de designación de los consejeros electorales. La única responsabilidad que tenemos aquí es con integrar imparcialmente los órganos electorales de las entidades federativas, pero esa nota en lo particular pues tiene que ver con un intento de descalificar otras cuestiones vinculadas a otra situación distinta, y por eso se quiere contaminar el tema de los soples, pero a mí me parece indebido que una persona haga una declaración carente de ningún sustento, que solamente está pretendiendo empañar un procedimiento al que los consejeros electorales hemos puesto especial cuidado para poder resolver los temas de carácter electoral. Y por otro lado, ojo con un detalle que es importante. El hecho de que los consejeros electorales sean designados en la víspera del arranque del proceso electoral no quiere decir que las instituciones electorales están detenidas. No hay una sola institución electoral que haya suspendido sus actividades en ninguna de las entidades federativas. Y si eso es así, eso sería motivo de responsabilidad de los que están actualmente. Pues ya me imagino que los consejeros electorales de cualquier entidad federativa, independientemente de que tengan posibilidades o no de continuar, pues hayan detenido la presentación del proyecto de presupuesto al Congreso local, o hayan dejado de hacer la investigación de un asunto X, o de emitir un acuerdo, por ejemplo, para la integración en el EDOMEX de los órganos distritales o municipales. O sea, las instituciones funcionan independientemente de quiénes son sus dirigentes. Y creo que aquí el detalle se demuestra pues, con varios ejemplos en la historia. En el proceso de 1994, los consejeros electorales del IFE fueron cambiados en mayo, a inicios de mayo del 94, cuando la jornada electoral estaba a 3 meses de distancia. En 1997, los consejeros electorales llegaron acá pues prácticamente para iniciar el proceso electoral federal de ese año. Llegaron